El recuerdo más especial que tengo fue el primer día, que no conocía a nadie y fue muy fácil y muy rápido la relación mantener la relación entre todos. El cine me encantó, me encantaba. Yo veía un montón de películas de pequeño y con esto redescubrí esa pasión por el filme. Creo es como encontrar diferentes puntos de vista como sobre la gente, que pensaban, nuestras historias diferentes, creo eso. Pues sí, que necesitaba mucho el apoyo de mi comunidad y compartir. Creo que vivía un poco como lejos porque Barcelona no es como mi ciudad, pues que era importante los vínculos que hacía con ellos. Me impresionó más como los vínculos que se pueden crear en este tipo de espacios con todos mis compañeros y compañeras. Eso es con lo que más me he quedado. Lo que descubrí es como la forma en que cada uno vive de forma tan distinta la identidad, aunque es algo que nos vincula a todos, es como la forma única en que cada uno la experimenta, es como que me vuela la cabeza esa idea. Ver cómo de tantos contextos distintos, como tantas personas queer, migrantes, todos tenemos experiencias tan similares y aunque tenemos puntos de vista tan diferentes o experiencias de vida tan diferentes, podemos encontrar patrones en común al respecto. Por un lado descubrí que hablo mucho, por el otro descubrí que como comunidad aquí en Barcelona, aquí en un espacio tan cosmopolita, pues hay tantas experiencias en común entre personas tan dispares que es fácil mantenernos como iguales, mantenernos en un entendimiento mutuo. Pues sobre todo haber estado en un espacio donde poder expresarme libremente sin ser juzgado, cosa que a veces me cuesta sentir dentro de la propia comunidad LGTB, ¿no? Entonces, sobre todo, saber que había alguien enfrente de mí escuchándome sin juzgar y aprovechando a lo mejor lo que yo decía para conectar, compartir también sus vivencias y viceversa. Yo creo que sobre todo que como personas queer tenemos muchísimas cosas en común, en personas que, a pesar de las diferencias que tenemos por nuestros contextos, nuestras edades y demás, pero todas las vivencias comunes que tenemos, simplemente por el hecho de ser quienes somos y vincularnos a nuestra identidad de una manera política. Creo que para mí ha sido también un autodescubrimiento porque creo que he avanzado muchísimo, sobre todo en muchos temas que todavía desconocía, y el hecho de poder compartir con personas de diferentes, diferentes géneros, de diferente manera de pensar, diferente manera de sentir, entonces eso me ha hecho abrir también la mentalidad respecto a lo que yo tenía interiorizado sobre este tipo de personas, ¿no? El tema que más me ha impactado es eso, sobre todo el descubrir que existen diferentes maneras de amar, de expresarse y que realmente para poder ser como tú eres necesitas vivir esa libertad sin temor a nadie, sin miedos, y yo creo que para mí ha sido muy valioso poder participar de este tipo de actividad, de este taller, porque considero que para mí ha sido un paso gigante, sobre todo en mi camino, a seguir pues, viviendo esa libertad. Descubrí como el potencial que todos tenemos, ¿no? De ser quienes somos en un espacio seguro. O sea, la manera de actuar y de portarnos adentro de un espacio compartido que es seguro, donde hay normas que se respetan, pues siento que cada persona ha sido muy libre de ser quien de verdad era, ¿no? Sin prejuicios o sin juzgar. Sí, descubrí que existe una comunidad de personas que siempre estuve buscando y que sé que podría verme reflejada en otras personas y las encontré de alguna forma. Y eso fue lo que más aprendí de mí mismo, que abrirme y ser vulnerable y escuchar a otros también.